Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, les saluda Sebastián Sansón Ferrari este miércoles 4 de octubre de 2023 en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Estamos transmitiendo desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano la presentación del Instrumentum Laboris por una Iglesia sinodal, una experiencia integral. Estamos con la asistencia técnica de Adriano Vitali, la coordinación periodística de Silvonei Prots. Un cordial saludo a los que nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro portal www.vaticannews.va/es y nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Este acontecimiento sucede a la primera congregación general en la que el Papa Francisco intervino con un discurso muy extenso, muy rico, recordándonos el sentido principal de este sínodo, que no es un parlamento ni una reunión de amigos, sino un proceso en el que el Espíritu Santo es el protagonista. Ninguno de nosotros es la estrella o la star, como también dijo el cardenal Jean-Claude Hollerich en su intervención, el relator general del sínodo, sino el protagonista es el Espíritu Santo. Un agradecimiento especial a las emisoras conectadas con nosotros, a nuestros queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, EWTN TV, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio y Televisión Caritas en Paraguay, Radio María Venezuela, El Salvador, Panamá, Perú, Guatemala y Paraguay, Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia de Washington, Inmaculada Televisión de Georgia en Estados Unidos, Catholic Faith Network y Radio Inmaculada La Espiritual. Ahora es el cardenal Jean-Claude Hollerich, el relator general del sínodo, quien interviene y comenta: intentaré pues ser breve, pero estoy convencido de que puede ser útil una introducción al primer módulo de nuestro trabajo que empezamos ahora y que nos mantendrá ocupados hasta el sábado por la mañana. Este módulo está pensado ante todo para permitirnos calentar los motores, para vivir y experimentar la metodología que utilizaremos también en los siguientes módulos. Sobre todo, esperamos que nos ayude a aprender cómo hacer fructífera la alternancia entre los circuli minores y congregaciones generales. Ya he hablado de ello en mi intervención anterior, por lo que no me extenderé ahora. Sin embargo, este primer módulo también tiene otra función mucho más importante. Debe ayudarnos a entrar en contacto con la sinodalidad como visión integral, o más bien, como dice el título del módulo, con la Iglesia sinodal como una experiencia integral. Se trata de un paso de importancia fundamental para nuestro trabajo. En efecto, las cuestiones que abordaremos en los módulos siguientes deben situarse en un horizonte que constituya la perspectiva de sentido y evite el riesgo de perderse en el mero detalle. Yo no le diré cuáles son estos puntos, ustedes los conocen. Al mismo tiempo, la concreción de las cuestiones que abordaremos más tarde libera la visión de conjunto del riesgo de abstracción y generalización. Así pues, entre el primer módulo y los siguientes existe una relación dinámica de vital importancia para la fecundidad de nuestro discernimiento. Esto es por lo que el Instrumentum Laboris nos recuerda que nuestro compromiso durante los trabajos de la Asamblea es sostener un equilibrio dinámico entre el mantenimiento de una visión de conjunto que caracteriza el trabajo esbozado en la sección A y la identificación de los pasos prácticos a dar de manera concreta y oportuna, trabajo que constituye el eje de la sección B.
Así pues, el sábado al mediodía concluiremos el módulo 1, pero no nos limitaremos a enviarlo a los archivos. Trasladaremos la formación y el entrenamiento que nos ha proporcionado a los siguientes módulos. Para comenzar esta formación, les propongo que ejercitemos la facultad de la memoria en su sentido más profundamente espiritual. Todos los aquí presentes somos miembros del pueblo de Dios y como tales, desde hace 2 años, hemos emprendido el camino sinodal. Este caminar juntos ha dejado huellas en cada uno de nosotros, pensamientos, emociones, sentimientos, intuiciones, dudas, miedos, entusiasmo. Para emprender el trabajo del primer módulo, cada uno de nosotros necesita volver a conectar con esta herencia. Soy muy consciente de que por muchas razones no todos nos hemos implicado en el proceso sinodal de la misma manera. Para algunos de nosotros, pienso en particular en quienes trabajaron en la organización de las asambleas continentales, participaron en ellas y contribuyeron a la redacción de los documentos finales. El proceso sinodal ha sido probablemente el compromiso más importante del año. Otros lo vivieron de manera más distante, confiando en los equipos sinodales que habían designado. Estos últimos tendrán probablemente menos recuerdos personales, ricos, pero también pueden referirse a lo que han oído decir a quienes han participado más activamente. Otros obispos de la misma conferencia episcopal, pero sobre todo sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, laicos y laicas, con quienes han estado en contacto en estos 2 últimos años. La memoria con la que hay que conectar es la memoria colectiva del pueblo de Dios, no solo la memoria personal de cada uno. Por eso, pueden ayudar también los numerosos documentos elaborados durante el proceso sinodal, la síntesis de la propia diócesis, la de la propia conferencia episcopal, el documento de trabajo para la etapa continental, el documento final de la asamblea del propio continente y sobre todo la sección A del Instrumentum Laboris. Es esta enorme riqueza la que trata de resumir en la primera página la ficha que recibieron en Sacrofano, que sirve para introducir la pregunta para el discernimiento. Quiero retomarla aquí porque durante el trabajo de los próximos días es esencial que tengamos en mente que nuestro objetivo es formular una respuesta a esta pregunta, partiendo del camino de las iglesias locales a las que cada uno pertenecemos y de los contenidos del Instrumentum Laboris. ¿Qué signos distintivos de una iglesia sinodal emergen con mayor claridad y cuáles merecen un mayor reconocimiento o deberían ser particularmente destacados o profundizados? Esta pregunta nos muestra claramente a qué prestar atención cuando cada uno escribe en su propia memoria, cuando cada uno escarba en su propia memoria del proceso sinodal, y especialmente cuando mañana compartamos los frutos de este trabajo. Dejemos que surjan los puntos en los que sentimos que hay una gran claridad, pero no pasemos por alto aquellos en los que sentimos que aún queda trabajo por hacer, en los que hay una mezcla de luces y sombras, sin miedo a señalar los motivos de incertidumbre o duda. Mañana pasaremos todo el día trabajando en los círculos menores, aplicando el método de la conversación en el espíritu. Me gustaría recordar la sucinta descripción que de este método se hace en el número 37 del Instrumentum Laboris. La conversación en el espíritu puede describirse
como una oración compartida con vistas a un discernimiento comunitario, para el que los participantes se preparan mediante la reflexión y la meditación personales. Se regalan mutuamente una palabra meditada y alimentada por la oración, no una opinión improvisada sobre la marcha. Para que nuestro trabajo sea fructífero, para que nuestro discernimiento comunitario avance, mañana debemos llegar preparados. Por la mañana, en los círculos menores, comenzaremos con un momento de escucha mutua. Cada persona dispondrá de 4 minutos para comunicar lo que considere más importante para él, para ella. Podrá entregar el texto de su intervención, preferiblemente en formato electrónico, a la secretaría para que entre en el material de la asamblea. 4 minutos es poco tiempo. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros tendría suficiente para compartir como para llenar un espacio mucho más largo. Por tanto, cada uno de nosotros está invitado a elegir lo que le parezca más importante y significativo, lo que considere que emerge con más fuerza de su memoria. Invito a todos, si aún no lo han hecho, a dedicar un tiempo a la reflexión y la oración esta noche o mañana por la mañana para los que madruguen, para los early birds, a fin de centrarse en los que desean comunicar en su intervención inicial en el grupo. El tiempo que cada uno invierta en la preparación será una contribución importante a la calidad de nuestro trabajo común. Con vistas a este trabajo de preparación, permítanme sugerirles un pasaje del Evangelio, el relato de los discípulos de Maús. Todos conocemos este pasaje, pero necesitamos meditarlo de nuevo. Los 2 discípulos caminan en silencio, con los ojos hacia abajo. Luego, cuando Jesús se acerca, su presencia y sus preguntas abren un espacio para hablar y escuchar. Comienzan así a contar, es decir, ejercitan la memoria. Y es un relato de esperanza y entusiasmo, pero luego surgen también la desilusión, la frustración, la rabia y el miedo. No tienen miedo de confiar todo esto al misterioso caminante, y así descubren que la escucha de su palabra disuelve su pesadez y transforma su desolación en una consolación que crece. El número 36 del Instrumentum Laboris, que se refiere a este mismo pasaje, comenta: la conversación en el Espíritu construye comunión y aporta dinamismo misionero. Los 2, de hecho, vuelven a la comunidad que habían dejado para compartir el anuncio pascual de que el Señor ha resucitado. No sé si tendremos muchos momentos de desolación en nuestro caminar juntos, pero confío en que, por obra del Espíritu Santo, entra en nuestros corazones la consolación. La consolación es la condición para emprender un buen discernimiento, un discernimiento fructífero. Creo que volver a reflexionar, aunque sea brevemente, sobre este pasaje del Evangelio de Lucas puede ayudarnos a entrar en el trabajo de mañana con las disposiciones adecuadas.
Entonces, estén felices, así concluye mi introducción. Tras unos minutos de silencio, cedo gustosamente la palabra a la Madre Ignacia Angelini. Mañana, en los círculos menores, tendremos que caminar juntos, sentados alrededor de las mesas. Le pedimos pues a Madre Angelini que alimente nuestro espíritu en vista de ese compromiso, y sé que lo hará inspirándose en la profunda experiencia del gran santo que hoy celebramos. Finalmente, dos testimonios nos ayudarán a entrar en contacto con la memoria sinodal del pueblo de Dios. Muchas gracias por su atención. Han sido las palabras del cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo de los Obispos. Gracias, Eminencia. Ahora vamos a tener unos minutos de silencio para poder reflexionar. Ahora, como han escuchado, los participantes en este sínodo tendrán unos minutos de silencio para reflexionar sobre los distintos conceptos que se han expuesto por parte del cardenal Jean-Claude Hollerich en su intervención. Una intervención que ha tratado de contextualizar estos trabajos del Sínodo de los Obispos y en la que ha explicado la metodología que se seguirá. Les recordamos que todos los detalles de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos están disponibles en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y nuestro canal de YouTube Vatican News Es, donde también pueden acceder a las transmisiones que estamos realizando en directo con comentario en español, en colaboración con la Secretaría General del Sínodo, quien amablemente también ofrece su soporte con las traducciones a nuestro idioma. Mañana, jueves 5 de octubre, la jornada iniciará a las 8:45 con la oración y luego tendrá lugar la primera sesión de los círculos menores, que son estos grupos de trabajo más pequeños, divididos por idiomas, en los que los asistentes a esta asamblea se reunirán y seguirán el método de la conversación en el espíritu, a partir de la sección A del Instrumentum Laboris. Y luego, entre las 16 y las 19:15, tendrán lugar los círculos menores en su segunda sesión. Será una continuación de la conversación en el espíritu que habrán iniciado en la mañana. Antes de esta presentación del Instrumentum Laboris que ha realizado el cardenal Hollerich, la primera congregación, que tuvo lugar a las 4 de la tarde, contó con la participación del Santo Padre también, y en ella el pontífice pronunció un extenso discurso que ustedes podrán revisar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es. Agradecemos nuevamente a las emisoras que están conectadas con nosotros, nuestros queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, EWTN TV, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio y Televisión Cáritas de Paraguay, Radio María en Venezuela y El Salvador, Radio María en Panamá y Perú, Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia en Estados Unidos, Inmaculada Televisión de Georgia en Estados Unidos, Catholic Faith Network de Estados Unidos, Radio Inmaculada la Espiritual en Estados Unidos, Radio María Guatemala y Radio María Paraguay. Y ahora vamos a escuchar la meditación de la Madre Angelini. Buenas tardes. Hemos entronizado el Evangelio del Evangelio
brota el principio de este sínodo. Aquí tenemos el inicio, el Evangelio de la Eucaristía de hoy. Del Evangelio brota cada nuevo comienzo, la luz y la fuerza para vivirlo. La verdad es que yo estoy aquí, fuera de cualquier previsión. Quisiera testimoniar la fuerza del Evangelio, ser testimonio del valor de Cristo Jesús, que por medio de la Eucaristía convoca aquí a su Iglesia. Espero que esto pueda ayudar este camino sinodal. Jesús convoca a la Iglesia: venid a mí todos. Y creo que también los obispos viven el cansancio de esta experiencia. Sí, Padre, este grito de júbilo de Jesús en el corazón del Evangelio de hoy, en el corazón de la Eucaristía, es la gracia que nos convoca aquí, ahora, como su Iglesia, una gracia que precede, convierte y regenera cada paso y conversación, todo el intenso trabajo, la labor que nos ha traído hasta aquí. Abre el camino, da el paso para ir más allá, allí donde sopla el Espíritu tenaz, fuerte, el sí del Hijo, el sí que es el principio. Sabemos que fue el sí, el inicio de nuestra historia que seña y marca la venida de Dios en este mundo. Y en ese momento, en el momento del sí, brota la vida. Ese momento del que hablaba Papa Francisco en la homilía de esta mañana, el sí, Padre, es un sí que se confirma en oración aquí en el júbilo del Espíritu, un sí provocado en Jesús, el Hijo amado, por la sorprendente percepción de la Eudoquia del Padre. Dios no se deja obstaculizar por el rechazo de los poderosos y de los inteligentes, revela su misterio a los pequeños. Sí, Padre, acojamos este sí del Señor Cristo Jesús con temor y gran alegría en el corazón. Ha sido sí en Él. Y así hoy en el sí del Hijo Jesús, Dios nuevamente se revela, actúa en la Iglesia, en la historia. Así su Espíritu se mueve tenaz, generativo, en los intricados caminos de la comunicación humana, en la maraña de los acontecimientos de la historia, en los sufrimientos de los pobres, en la inquietud de quien busca, en la apertura de los pequeños, de los que no cuentan. El Espíritu prepara a los amigos de Dios y a los discípulos, a los profetas. Sí, Padre, el sí hoy es la fuerza oculta de esta convocatoria. Venid a mí. Es una misteriosa mezcla de sentimientos controvertidos que parece animar el sí de Jesús. Una tristeza pastoral. Sabemos que Jesús acababa de expresar un sincero lamento por la obstrucción incrédula de las ciudades del lago. Y aquí, en ese momento, bendice al Padre. Esta es la justicia de Dios, la nueva justicia, a la que debemos dar cabida en nuestra conversación espiritual. Tenemos que pensar en que Jesús da las gracias, bendice. Sí, Padre, con su dulcísima autoridad nos enseña Jesús el arte de bendecir. Esto podría ser el cantus firmus, la cuerda de recitación de esta asamblea.
Bendeciré en todo tiempo. Jesús, en un contexto que lo aclama e incluso lo aprieta, que desprecia y rechaza el anuncio del reino, bendice. Y así exorciza, transfigura la duda del precursor y el rechazo de las ciudades del lago. La grande autorizada revelación del Hijo nos convoca. Es algo que tiene que ver con nuestros caminos sinodales, que abre las puertas al camino sinodal. Es una eudoquia que debe tener cabida en la conversación espiritual. A los pequeños les ha revelado. Esta es la fuerza dinámica de la sinodalidad. A los pequeños tenemos que redescubrir hoy esta fuerza. Somos una generación estresada, dispersa en conversaciones a veces realmente agotadoras. San Francisco sigue siendo ahora testigo luminoso, elocuente de la pequeñez, de la minoridad bienaventurada generada por la convocatoria del Hijo. Sí, Padre, de Jesús a Francisco, de asombro a asombro, hasta nosotros sabremos acogerlo, sabremos dejarnos convocar por este sí. Intolerante con una sociedad pendenciera, el joven Francisco, bufón de Dios, audaz en su pasión por la Virgen Pobreza, confundido con herejes y perseguido, persigue tras las huellas de Jesús la alegría perfecta. La diferencia incolmable de Francesco con respecto a herejes y manifestantes divisionistas es en él límpida, desarmante. El amor humilde encuentra en Francisco un lenguaje sorprendente y sencillo. En él, que había comprendido la llamada a Dios a convertirse en quendum patsus. Pero, ¿de qué locura se trata? Iluminado por un sueño, Francisco, en su misión de convocar a una nueva realidad eclesial, se asemejó, según la narración de sus biógrafos, a una gallina en el cuidado de sus hermanos. Una diminuta gallina negra, demasiado pequeña para mantener a los suyos bajo sus alas y por ello dinámicamente unida a la gran iglesia. E incluso en la hora en que se cernía la desfiguración de sus ideales, despojado de sus proyectos que habían concebido con audacia, Francisco, apasionado por la más alta pobreza, permaneció fiel a aquel sueño, a aquel manso y humilde que le había convocado en nombre de aquí está la perfecta alegría. Y hoy abre Francisco, da paso a esta excelsa asamblea. Y hoy Francisco abre con este eco vivante del Evangelio, da paso a esta excelsa asamblea. En su séptima admonición, Francisco, con palabras ardientes, citó al apóstol: la letra mata, el espíritu vivifica. Y dice que muertos a causa de la letra están los que solo desean saber solo palabras, ser considerados los más sabios entre los demás y poder adquirir grandes riquezas y regalarlas a parientes y amigos. Así también están muertos a causa de la letra los religiosos que no desean seguir el espíritu de la escritura divina, sino que anhelan conocer solo las palabras y explicarlas a los demás. Y son, en cambio, vivificados por el espíritu de la divina escritura quienes no atribuyen a sí mismos todo el saber que conocen, sino la restituyen, desean conocer con la palabra y el ejemplo al Altísimo Señor de Dios, a quien pertenece todo bien. Devolver la palabra, hacerse viviente y eco de la palabra, silencioso eco de la palabra. Podríamos hipotetizar
esta es el alma de la conversación espiritual. Sia donata a questa assemblea lo spirito di questa minorità rivelata da Gesù e riflessa limpidamente da Francesco di Assisi. Deseo a los participantes el espíritu de esta minoridad revelada por Jesús y bien encarnada por Francisco. Como comentaba el padre Ghislain Lafont, esta pequeñez no es infantilismo, es la raíz todavía fresca y tierna de nuestro ser más profundo. Cada uno la custodia en sí mismo y la tiene que redescubrir. Es una especie de disponibilidad incondicional hacia donde podemos ir que nos permite aceptar sin cálculo lo que sucede, tomarlo todo de buen grado, bendiciendo. Nos ponemos entonces en el camino de la sabiduría, de la visión de Dios en las vicisitudes humanas, de lo que Jesús, que conoce al Padre, quiere revelarnos. Entonces el resultado es una cercanía respetuosa a todos los seres humanos, empezando por el más cercano, que llega hasta el signo último de la mansedumbre, haciendo lugar al otro, creando espacio para que llegue a sí mismo. Fin de la cita. Sí, Padre. Ansumus. Hemos rezado al inicio. La oración inicial no repropone esta postura tan evangélica y tan consonante con Francisco. Se trata de consentir, pero no con los dientes apretados porque no hay alternativa, sino bendiciendo y dando gracias a un Dios radicalmente otro en las modalidades de su acción salvadora que revelan una bendición, un bien que agrada, conocido en el rostro de Jesús. Estamos llamados a escuchar a través y más allá de la conversación entre nosotros al Hijo amado, que nos convoca a la anapausis, a esta pausa, como Él sabe darla, al reposo de una aceptación mansa y humilde de la realidad. Que estos días que amanecen sean fecundos, abiertos a la gracia de esa convocatoria. Vengan a mí ustedes todos los que están cansados, sensibles a la perfecta alegría del Hijo que bendice, a la perfecta alegría de los pequeños que reciben la revelación, la plenitud de la alegría de Jesús. Se confía a las manos y al corazón de los cansados y oprimidos que buscan descanso y alivio en la mansedumbre y humildad de Cristo, llevando su yugo suave y su carga ligera. Pero solo a los que dan cabida al espíritu de bendición y de acción de gracias les será dado reconocer la acción de Dios en la historia y comprender el lenguaje de los demás y ver a Dios actuando hoy en el mundo, porque Dios revela sus secretos a los humildes, les da a conocer su voluntad. Ha sido la meditación de la Madre Ignacia Angelini, quien ha pronunciado esta reflexión, y siguen unos minutos de silencio para interiorizar las bellas palabras que ha dirigido esta religiosa, quien ha recordado, entre varias cosas, la fiesta de San Francisco de Asís, en quien el Papa Francisco se inspiró para elegir su nombre. Lo explicó en los primeros días de su pontificado, esta cercanía especial que siente con el pobrelo de Asís, y lo ha reflejado también en sus palabras y gestos en estos 10 años de pontificado. Un 4 de octubre especial para el Papa, no solo porque en este modo es su onomástico, sino también porque se ha publicado precisamente en esta fecha la exhortación apostólica Laudate Deum. Es una segunda parte de la encíclica Laudato Si, así la ha presentado el propio Santo Padre, y trata sobre la crisis climática. Es un documento que pretende actualizar los problemas vinculados a la crisis medioambiental y proseguir
la reflexión que el obispo de Roma ya nos había regalado en el 2015 cuando se publicó la encíclica Laudato Si. El texto está disponible en español en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es. Allí pueden encontrar una síntesis y además el texto integral en nuestro idioma lo pueden consultar en la página web oficial de la Santa Sede www.vatican.va. Queremos recordarles, queridos amigos, esta transmisión en directo desde el Aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano. Se ha presentado el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad y esta es la última transmisión en directo por hoy miércoles 4 de octubre. En nuestras redes sociales les estaremos informando sobre las próximas transmisiones de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y también en este espacio de la presentación del Instrumentum Laboris escucharemos dos testimonios que nos ayudarán a caminar mejor en este proceso sinodal. Un proceso que comenzó en el año 2021 con una amplia consulta y una amplia escucha al pueblo de Dios y que ahora está en su fase universal. Continuamos la presentación del Instrumentum Laboris con dos testimonios. La primera, de su excelencia Monseñor Riz, arzobispo de Bor, y los dejamos con la traducción a cargo de la Secretaría General del Sínodo. Most Holy Father, dear sisters and brothers, Padre, hermanos, Santo Padre, hermanos y hermanas, se me ha pedido decir pocas palabras solo ayer y eso significa que no he podido prepararme mucho, pero de otro lado no tengo que dar una conferencia, solo compartir y dar testimonio al evento de sinodalidad en mi diócesis. Pues voy a compartir lo que está dentro de mi corazón y hace parte de mi experiencia. Y voy a destacar lo que realmente fue importante para mí, esperando que pueda ser útil para vosotros también. Un poco cuál es el contexto. Yo soy obispo de Łódź en Polonia, una diócesis que tiene 19 parroquias. El sínodo de la sinodalidad ha recogido muchas personas en más de 300 grupos sinodales. Se podría decir, bueno, 7.000 personas es un número bueno, es bastante. Pero de otro lado, es simplemente una pequeña gota en el mar de millones. Pero al final el aspecto importante no son los números, sino el aspecto importante es que estas 7.000 personas han podido encontrarse, se han encontrado. Y durante el sínodo decidimos no publicar ningún cuestionario, simplemente queríamos que las personas se pudieran encontrar. No fue fácil por causa de la pandemia de COVID y, por ejemplo, los últimos grupos fueron organizados en línea. Y todo eso se ha convertido en una verdadera experiencia de unidad, una diversidad rica. Por ejemplo, fue posible ver, por ejemplo, creyentes tradicionales del rito latín y otros que tenían otras ideas y invitados para que hablaran. Muchas personas iniciaban diciendo así: bueno, es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de hablar de la Iglesia y que tengo la sensación de ser escuchado. De otro lado, yo creo que es la última vez que decidí decir algo de la Iglesia y decidí nuevamente dar un paso de confianza, pero realmente no espero mucho de todo eso, digamos, estos dos extremos, escuchar estas voces
significa que ser conscientes que estamos frente a una gran responsabilidad. Para resumir un poco la primera parte, quiero decir que es gracias al proceso sinodal que hemos entendido cuál es la característica fundamental de la Iglesia. Habitualmente, para describir la condición de la diócesis, empezamos considerando, por ejemplo, considerando el porcentaje de los que van a la misa por el domingo y los que no van. Ahora, por ejemplo, es importante saber cuál es el número de responsables, no solo que van a la iglesia, sino que personas que no solo van a la iglesia, sino que construyen la iglesia. Me gustaría contarles un poco también de dos eventos sinodales concretos que están en mi memoria. Primero, sobre la sinodalidad y la dimensión jerárquica de la Iglesia en Polonia y probablemente también en otros lugares. Fácilmente se van a encontrar personas que tienen miedo a la sinodalidad, que piensan que la sinodalidad va a acabar, va a destruir la constitución jerárquica de la Iglesia, sustituyéndola con un debate parlamentario, con una democracia. Los que promueven la sinodalidad son las personas que se oponen a la jerarquía y al papel de la jerarquía dentro de la Iglesia. Mencionar ahora a un laico que durante un encuentro sinodal dijo: no tenemos miedo a la jerarquía, no tenemos miedo, no, para nada. Nosotros tenemos miedo de la jerarquía solo si el clero claramente pone al lado, no considera la formación continua. Y solo si no se hacen los retiros o si no confiesan. Y claro, solo en este caso tenemos miedo a ellos y del poder de la Iglesia. Y otro momento demuestra el fuerte vínculo entre la sinodalidad y la evangelización. Sin el crecer de la sinodalidad no tendremos la oportunidad de traer el Evangelio a los hombres y a las mujeres de hoy en día. Y claro, y las personas que no frecuentan las iglesias es más o menos el 80% de la población. Se ha hablado también de la vida en familia y el primer elemento importante se dio cuando se empezó a hablar de la vida trinitaria de Dios como el elemento más importante de la vida familiar. Sí. Y he pensado, pero ¿quién es capaz de entender una idea como esta? ¿Quién va a ser atraído, invitado por una proclamación de este tipo? Afortunadamente, teníamos en el sínodo, con un estado irregular, para así decirlo, algunos miembros absolutamente no creyentes o también que no practicaban regularmente. Y uno que habitualmente no frecuenta, no va a la misa, y como decía, cuando vino por primera vez, dijo que eran más de 20 años que no se confesaba. Lo dijo también. Y él dijo: estoy aquí sentado con vosotros desde prácticamente todo el día estoy aquí. Y ustedes están diciendo que sois personas como yo, que quieren hablar conmigo. Bueno, quiero decirles que no entendí ni siquiera una palabra de todo lo que habéis dicho hoy. No entendí nada. Y yo creo esta es como llega la bendición. Esa es obra del Espíritu Santo. Pueden ver claramente, nos podemos dar cuenta que no es suficiente llamar a cientos de laicos ya involucrados en la Iglesia y hablar de lo que hemos hecho. La brecha entre ellos y las personas bautizadas como ellos, pero viven en el mundo, es increíble. Sin crecer la sinodalidad, todo eso significa que no solo no tenemos los instrumentos
sino que no tenemos ni siquiera la lengua, las palabras para evangelizar. Y otro elemento que me gustaría compartir con vosotros es los hermanos. El 17 de septiembre hemos abierto la sinodalidad en todas las parroquias de la diócesis y todo va a durar por 2 años. En cada parroquia el sínodo está manejado, está gestionado por el Consejo Parroquial. Se da un discernimiento, se preparan unas preguntas, unos desafíos importantes para la comunidad local y después el sacerdote de la parroquia encuentra a todos los parroquianos para empezar un discurso, una conversación espiritual. Claro, no tengo idea de los resultados que tendremos dentro de 2 años, pero hasta ahora puedo decir que por lo menos el Consejo Pastoral, sí, que realmente ya se ha creado un Consejo Pastoral en todas las parroquias. Y gracias por haber escuchado mi testimonio. Han sido las palabras de Monseñor Gregory Ritz, arzobispo de Lodz en Polonia. Y ahora continuamos con el audio que nos llega desde el aula Pablo VI con un testimonio del camino sinodal que llega del señor Thomas Matthew, proveniente de los Emiratos Árabes Unidos. Your Holiness, Su Santidad, I am Matthew Thomas, me llamo Matthew Thomas, soy representante de la Iglesia Migrante en mi zona. La verdad es que es un placer compartir con ustedes la experiencia sinodal maravillosa que hemos tenido hasta ahora. Southern Arabia and Northern Arabia. En la sección apostólica de Arabia, en la parte del norte, en mi región, la verdad es que nuestro camino sinodal empezó con una misa y con la formación de un grupo a nivel del vicariado y al nivel de la diócesis. Ante todo, quisimos compartir el mensaje del sínodo, un mensaje que se comunicó a todos los fieles con lectio pastoralis, mensajes de obispos que se enviaron a todas las parroquias. Se comunicó también a otros miembros el contenido sinodal. Por medio de las redes sociales hemos trabajado mucho, publicamos mensajes en las parroquias. Los fieles, la verdad es que fueron invitados a participar, a orar en familia. Las oraciones del sínodo formaban parte de las misas diarias. Nuestros fieles están compuestos de más de 100 nacionalidades diferentes. Las preguntas se tradujeron en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas. Hubo horas y horas de formación para sensibilizar a los participantes. Hubo muchas aulas en las parroquias, 35 sesiones de formación para los líderes de las diferentes comunidades, para los grupos de oración. Fue un reto, un desafío coordinar todas estas actividades, en particular durante la COVID. Pero gracias al apoyo brindado por los exponentes religiosos y los voluntarios, conseguimos alcanzar un gran número de fieles, de personas en el marco del pueblo de Dios. Tuvimos
150.000 personas, participantes, que han trabajado con nosotros compartiendo frustraciones, alegrías, preocupaciones, esperanzas, las comunidades, grupos juveniles, ministros. Participamos todos de forma activa en la preparación sinodal. Y quisiera remarcar también la participación de la pequeña comunidad católica practicante en Yemen. Una de las respuestas más fuertes fue las respuestas de la juventud, de los niños, de los adolescentes. Tenemos alrededor de 150.000 niños adolescentes que participan en nuestros programas de catequesis, de formación, y 20.000 tienen una edad de los 6 años a los 18, con sesiones de catequesis para el sínodo. Trabajamos mucho en aras de los adolescentes, de los niños, y las respuestas por parte de estos niños y adolescentes fueron increíbles, fantásticas. Cabe destacarlo, participaron mucho y muchos compartieron el sueño de una iglesia con un rostro nuevo, una iglesia que sea más respetada en el mundo y que respete más. Pudimos alcanzar los que antes no tuvieron voz, los migrantes. Fuimos a los márgenes en las diferentes áreas geográficas. Alimentamos la participación con actividades de voluntariado para los márgenes, para las periferias, para los que antes se alejaron de la fe católica, personas que ahora se acercaron. Tuvimos cientos de voluntarios jóvenes en los campos, vinieron para encontrar a las personas. No teníamos el permiso, la autorización para estar todos juntos, debido a las restricciones de la COVID, pero la verdad es que en estos campos de refugiados hubo muchas actividades y el Ministerio de la Caridad fue muy activo para alcanzar incluso a los presos en las cárceles, las familias en dificultad. Fue un éxito, conseguimos alcanzar a todos, y este proceso sinodal fue un proceso de sanación, de cuidado, de cura, de un proceso en el que dimos esmero a los demás. La verdad es que tuvimos una experiencia muy bonita en una visita a una comunidad. Los voluntarios jóvenes visitaron esta comunidad. A principios la gente era muy reacia a cooperar, no hubo cooperación. Eran 3 años en los que faltaba la participación en el marco de la Iglesia. Organizamos todo, hasta los pormenores, para reunir a estos jóvenes voluntarios que fueron en los lugares de las periferias compartiendo sus emociones con las personas que se habían alejado de la Iglesia, personas que ahora se han acercado otra vez. La verdad es que más allá del nivel inicial parroquial, emprendimos camino, pudimos reflexionar con las parroquias y conseguimos alcanzar un diálogo, resultados concretos. Utilizamos los documentos proporcionados por la Secretaría del Sínodo y, de una manera u otra, emprendimos camino en la dirección apropiada. Santo Padre, quisiera cerrar sin explayarme más,
diciendo que las personas en general están contentas de formar parte de este proceso sinodal. Abren sus corazones sin miedos ahora y veo que estamos empezando a ver este nuevo rostro de la Iglesia. Ha sido el testimonio de Matthew de los Emiratos Árabes Unidos quien ha pronunciado su intervención. Por último, habrá 2 minutos de silencio para reflexionar antes de escuchar algunos avisos de parte del secretario general. 2 minutos de silencio para reflexionar sobre las palabras que se han escuchado de Matthew, procedente de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los participantes en esta 16ª Asamblea General Ordinaria, que da voz a todos los miembros del Santo Pueblo Fiel de Dios, a todos, 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 como lo pide el Papa Francisco. Mientras desde el aula Pablo VI los participantes están en este momento de silencio para interiorizar los distintos conceptos expuestos por Matthew de los Emiratos Árabes Unidos, nosotros les recordamos que en nuestras plataformas Facebook, Instagram, X, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web www.vaticannews.va/es pueden encontrar las distintas intervenciones. A continuación, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, va a dar algunos avisos. El Santo Padre ha aprobado el reglamento y encontrarán una copia del reglamento italiano en inglés. Es verdad, como dice el dictum, ex facta. Esperamos que el reglamento sea un instrumento que nos ayude para vivir esta experiencia. Luego, el Santo Padre, a norma del artículo 18 de la instrucción sobre la celebración de las asambleas sinodales y sobre la actividad de la Secretaría General del Sínodo, ha constituido la Comisión para las Controversias, que está compuesta de este modo. El cardenal Sergio da Rocha, su eminencia, Sua Eccellenza Monsignor Felix Gen e Sua Eccellenza Monsignor Filippo Iannone. Questa è la Commissione per le Controversie. Esta es la Comisión para las Controversias. Como sabemos, hoy el Santo Padre nos ha dado a toda la Iglesia la nueva exhortación Laudate Deum y nos ha hecho también un regalo. Tenemos una copia para cada uno de nosotros. Gracias, Santo Padre. Si por motivos veramente serios uno se debe ausentar de la asamblea, por favor, comuníquenlo por escrito a Su Excelencia Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría. Necesitamos esta información para aceptar en los círculos menores. Mañana iniciaremos, como ya fue comunicado, con los grupos de trabajo. En cada grupo habrá facilitadores, un facilitador y un secretario. Indicado el secretario por la Secretaría. Para los secretarios, por favor, cuando concluyamos la asamblea de hoy, haremos un encuentro aquí para los secretarios de los grupos de trabajo. En los grupos de trabajo participarán los miembros
pero estarán también los delegados fraternos y también los invitados especiales. Sea los delegados como los invitados especiales tienen derecho a la palabra, no tienen derecho al voto, pero tienen derecho a la palabra. Mañana en la mañana, cada mañana habrá la misa en la Basílica de San Pedro. La misa será a las 7:30. Tal vez conviene que lleguemos allí a las 7. Los cardenales y obispos se preparan en la sacristía de los canónigos, mientras que los sacerdotes se preparan en el corredor del coro. Mañana en la mañana la misa a las 7:30. Dos pequeñas cosas, por favor. Tenemos un libreto de la liturgia y esto es mejor dejarlo en la mesa para que mañana en la mañana lo tengamos aquí para la oración. Es importante que cada uno utilice exclusivamente el propio tablet, evitando y cambiarlo con otros, y naturalmente no se puede sacar la tableta de Laura porque no funciona. Pero si no respetamos esta regla, después podemos crear un poco de confusión. No es posible cambiar ni siquiera el lugar asignado, ni tampoco cambiarlo con el vecino de mesa, siempre por motivos de organización. Bien, estos son los avisos. Con la ayuda del Señor nos reencontramos mañana y concluimos con una oración a Nuestra Señora. El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, ha dado algunos avisos prácticos a los participantes y ahora escucharemos una oración conclusiva a la Virgen María, a quien también se le encomiendan los trabajos de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Página 93. El cardenal Mario Grech está indicando que en la página 93 del material que tienen los 97, lo rectifica ahora, en el material que tienen los participantes encontrarán esta oración. Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. La oración conclusiva de esta presentación del Instrumentum Laboris en el Aula Pablo VI marca el final de los trabajos por esta primera jornada en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Una tarde intensa para el Santo Padre Francisco, quien ha participado tanto de la primera congregación general como de la presentación del Instrumentum Laboris. Repasamos rápidamente la agenda mañana: a las 8:45 la oración, de 9 a 12:30 los círculos menores y de 4 de la tarde a 19:15 los círculos menores. Ahora los secretarios de los grupos de trabajo están siendo llamados por el cardenal Mario Grech para esta reunión que mencionó antes, que se tendrá luego de esta tarde para organizar el trabajo de mañana. La Croix,
Zapalinga, Vanuet, Montoya, 2 años, Farfán, Córdoba. El Santo Padre ya está de pie, también tendremos la oportunidad seguramente de recibir su bendición apostólica al final de esta jornada. Tesfan Mariam, Dantis, Etienne, Fischer, Sela. Recordamos, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, está llamando a los distintos secretarios de los grupos de trabajo que son convocados a presentarse para un encuentro organizativo en vistas del trabajo de mañana, segunda jornada de esta 16ª Asamblea General Ordinaria. Por favor, nos encontramos después de este encuentro. El Santo Padre está agradeciendo a todos y se está retirando del aula Pablo VI. Recordemos que ha sido un día realmente intenso para él. Comenzó con la Santa Misa de apertura de esta 16ª Asamblea General Ordinaria a las 9 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Luego participó en la primera congregación general a las 4 de la tarde y ahora, siendo ya las 19:09, ha intervenido en la presentación del Instrumentum Laboris. Pendientes entonces de nuestras redes sociales y de nuestra página web vaticannews.va/es para ulteriores informaciones. Desde la Ciudad del Vaticano les agradece Sebastián Sansón Ferrari por su sintonía, también a las emisoras conectadas con nosotros y a la Secretaría General del Sínodo que nos ha provisto de un soporte adicional para las traducciones. Que tengan una feliz noche. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.